Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado 9 de enero, Artemisa y Mayabeque celebraron los 15 años de su fundación como provincia. Los más jóvenes territorios de nuestro país que en estos 15 años pues, han ido forjando su propia historia. Habíamos querido ir a los territorios, hacer nuestra mesa redonda desde allí, pero los graves y peligrosos acontecimientos desde el 3 de enero nos obligaron, sin duda, a poner nuestra atención en esos acontecimientos. Pero no podíamos quedarnos sin hablar de estos territorios, de lo que han sido estos 15 años como provincia y de las proyecciones que para el 2026 tienen. Por eso tenemos hoy acá en nuestro estudio, no en sus territorios, a los gobernadores de ambas provincias. Tengo el placer de que me esté acompañando esta tarde en nuestro panel el compañero Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de la provincia de Artemisa, y el compañero Manuel Aguilar Lamas, gobernador de la provincia de Mayabeque. Con ellos estaremos mirando a estos 15 años de la breve pero fructífera historia de estas provincias y también, por supuesto, a cuáles son las proyecciones más importantes para este 2026 desafiante que tenemos todos los cubanos. Así que los invito a que nos acompañen en estas 2 horas de emisión dedicadas a estos dos territorios del occidente cubano que festejaron en medio de todas estas circunstancias, pero no dejaron de festejar lo que significa 15 años del trabajo de sus pueblos. Y antes de entrar a hablar de estas provincias, pues les propongo, como es habitual, ir a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezada por su secretario general Diosdado Cabello, dio total respaldo y continuidad al proceso bolivariano y al gobierno que en este momento encabeza la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La compañera Delcy Rodríguez es la presidenta encargada, porque eso es lo que está establecido en nuestra Constitución. Hay un gobierno en Venezuela que reconoce y tiene al presidente Nicolás Maduro como el presidente electo, pero el presidente Nicolás Maduro fue secuestrado. Y ante ese hecho, que esté secuestrado, asume la presidencia encargada la compañera Delcy Rodríguez y todo el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela a la gestión y a las decisiones que la compañera Delcy tenga pues a bien asumir. Bueno, pues así se daba a conocer en esa reunión hoy del PSUV y que es parte de todo ese proceso de consolidación de la unidad de las fuerzas bolivarianas frente a la agresión imperial, frente a las amenazas del gobierno de los Estados Unidos, que una y otra vez reitera exigencias al gobierno de Venezuela, intentos de doblegar al gobierno venezolano, cuando a la vez se ha conocido en las últimas horas el mensaje del presidente Nicolás Maduro diciendo firmeza frente al imperio y además ratificando que estarán pues mostrando toda su fortaleza como pareja, tanto él como Silvia, en el juicio que se le sigue en Venezuela. Hoy también se conoció que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció las designaciones del capitán Juan Escalona, que era uno de los ayudantes de Chávez primero, después del presidente Maduro, como nuevo ministro del Poder Popular del despacho de la presidencia y también del vicealmirante Aníbal Coronado como nuevo ministro del Poder Popular para el ecosocialismo. 2 designaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en las últimas horas en la consolidación también de las tareas importantes que tiene por delante la revolución bolivariana, mientras en las calles sigue el pueblo venezolano pues condenando la agresión imperial y reclamando el regreso de Maduro y Cilia a su país. Son las noticias con las que hoy comenzamos nuestra mesa redonda. Mañana estaremos hablando, sin duda, del tema de Venezuela, Cuba, las agresiones y las amenazas imperiales en estos tiempos. Así que será tema de nuestra mesa redonda de mañana. Hablemos entonces de Mayabeque y Artemisa, de estas 2 provincias y de sus 15 aniversarios.
Bueno, Fidel en Mayabeque, unas imágenes que nos sirven para comenzar hablando de un territorio que sin duda recoge en sí un extraordinario potencial agrícola, industrial, científico y también cultural. 15 años ha cumplido este territorio que tiene pues muchas cosas por mostrar aún en medio de las dificultades y desafíos que tiene todo nuestro pueblo. La agricultura, como decíamos, es eje central de la economía de Mayabeque. Aporta no solo a ese territorio, sino a otros, entre ellos la capital del país. De la agricultura de Mayabeque comenzamos con este reportaje en nuestra mesa redonda para hablar con su gobernador en esta tarde. En un contexto nacional complejo marcado por las limitaciones y la carencia de insumos para la producción de alimentos, en Mayabeque, una provincia joven próxima a celebrar sus primeros 15 años, se ha desplegado una estrategia basada en 3 pilares fundamentales. Primero, incrementar áreas para la producción de alimentos, ejercer mayor control sobre las producciones y fortalecer los vínculos con el polo científico del territorio. Se ha tenido en cuenta precisamente a partir de la escasez de recursos, aumentar los resultados con la incorporación de nuevas áreas que se han puesto en explotación, áreas que hacía varios años que no se explotaban. Una de las acciones centrales del sistema de la agricultura en Mayabeque ha sido el rescate de áreas en desuso y la agilización de la entrega de tierras en usufructo. Hemos estado trabajando en la agilizar los procesos de entrega de tierra, poner la mayor cantidad de hectáreas de tierra hoy ociosas en proceso productivo es una de las prioridades de la agricultura. En los polos productivos de Quibicán, Güines, Melena del Sur, Batabanó y San José de las Lajas, el objetivo ha sido claro: crecer en la producción de viandas, granos y hortalizas para el autoabastecimiento territorial y cumplir los compromisos con la capital del país. Destacar el Departamento de Atención a Productores, donde hay 15 máquinas de riego, que estos usufructuarios están vinculados a la empresa, donde aquí con más eficiencia tenemos más rendimiento, dígase que todos estos cultivos se siembran en máquinas de riego. También estamos enfrascados en el desmonte de las áreas para así la campaña del arroz, dígase en primavera y dígase en frío, para así crecer en las áreas y tener mayor rendimiento. Junto a los cultivos varios, la recuperación ganadera es otro aspecto esencial en la estrategia productiva de la provincia. La empresa pecuaria genética del Este acoge uno de los proyectos más ambiciosos de Mayabeque a partir del rescate de 6 vaquerías para potenciar las razas Iboney de Cuba, de áreas para la siembra de alimento animal y de una fábrica de pienso criollo. Esta empresa, fundada por el comandante en jefe Fidel Castro, fue sede del Acto Nacional por el Día del Trabajador Agropecuario. Quibicán, Güines, Batabanó, Melena del Sur, San José de las Lajas y Nueva Paz son nombres en el mapa que conforman los principales polos productivos de Mayabeque. En ellos, la aplicación de la ciencia, la experiencia de sus productores y el rescate de áreas trazan el rumbo hacia la necesaria soberanía alimentaria en el país. Yaremi Madero para la Mesa Redonda. Bueno, el esfuerzo de un pueblo que tiene una tradición agrícola extraordinaria, el de Mayabeque, pero ¿cómo conformar en una nueva provincia que está en plena adolescencia, apenas 15 años, y comienza a dar los pasos para llegar a su juventud? ¿Cómo conformar, cómo fortalecer todo el entramado económico de un territorio? ¿Cómo darle fuerza a esos municipios, a esos territorios en la actividad económica? ¿Cuáles son los sitios, gobernador, que ha tenido la economía de Mayabeque en estos 15 años y cómo se trabaja hoy en función de fortalecer ese frente necesario del país que es la economía? Sí, Randy, buenas tardes. Primero, indudablemente constituye un gran reto haber podido lograr todo eso que usted ha explicado en estos 15 años. Hacer mención primero a la impronta de Fidel. Se iniciaba la mesa
precisamente con imágenes de él en la provincia. Y hay que decir que en Mayabeque hay muy pocas cosas que no hayan sido tocadas con la mano del comandante en jefe, diseñado, priorizado y chequeado su desarrollo a partir de la importancia que se le dio en aquel momento a La Habana, a las dos provincias, Temisca y Mayabeque, pero bueno, refiriéndonos a la parte que nos toca, indudablemente está la mano del comandante en jefe. Ahí decía, es un gran reto haber podido constituir la provincia a partir de la multiplicación de La Habana en las dos provincias. Y recientemente se estrenaba un documental en la provincia que después haré referencia a él y que dice, y nacimos Mayabeque, amanecimos Mayabeque. O sea, un día nos acostamos siendo La Habana y al día siguiente Mayabeque. Eso indudablemente constituye un gran reto desde el punto de vista de la creación de la infraestructura, del personal para poder discutir todo ello. Recordarás que la mayoría de las direcciones nuestras estaban en La Habana, en la capital de todos los cubanos. Y hubo que ir transformando toda esa realidad, que la gente entendiera, que entendiéramos que ya hoy éramos una provincia diferente y que no era la misma provincia que existía anteriormente. La agricultura, como bien explicaba, es nuestra principal o una de las principales fuentes de ingresos de la provincia, con una gran importancia desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene con la alimentación de todos los mayabequenses y de parte de los habaneros. Desde que se constituyó la provincia nació con una estructura diferente, con un grupo empresarial propio que ha logrado durante estos 15 años ir integrando lo que es todas las actividades de la agricultura en una sola dirección. Con todas las empresas, ya hoy contamos en todos los municipios con empresas agropecuarias. Nos faltaban solo 3 municipios, Jaruco, Bejucal y San Nicolás. Ya constituimos las empresas filiales subordinadas o atendidas por las empresas matrices que tenían anteriormente, pero bueno, ya es un primer paso, aunque todas respondan a los intereses de cada una de sus municipios, pero son subordinadas al grupo, atendidas por el grupo empresarial agroforestal Mayabeque. Ahí le decía que hemos ido ganando en integración porque le hemos sumado también el resto de las empresas. Por ejemplo, la antigua empresa de grano que existía forma parte de ese grupo empresarial inicialmente, después formó la actividad de grano, pasó a cada una de las empresas municipales. Las empresas de la ganadería también pasaron a este grupo empresarial, las empresas genéticas, y así hemos ido desarrollando la provincia en aras de lograr lo que hoy tenemos desde el punto de vista de la producción agrícola de la provincia, que como bien usted decía, tenemos una alta responsabilidad con la alimentación de ambas provincias. Los resultados no son todos lo que quisiéramos, ni son todos los que le hace falta al país, pero a pesar de las dificultades que ha habido en estos años con el combustible, con la tecnología, con el bloqueo, que siempre lo mencionamos, se han buscado alternativas para lograr la producción agropecuaria en nuestra provincia. Se han hecho negocios con empresas mixtas. Ya de hecho nosotros hoy, la empresa Por 100, estaba en Cienfuegos, ya es patrimonio de nuestro grupo empresarial, está encadenado con empresas nuestras, estamos incursionando en la producción de cerdo aceleradamente, la producción de huevos y lo tradicional que siempre hemos tenido de las producciones agropecuarias, ya de las diferentes viandas, hortalizas, granos. Este año, por ejemplo, tenemos un plan para el 2026 de sembrar 9.000 hectáreas de arroz. Comparado con otros territorios que son grandes productores, no es un número significativo, pero comparado con Mayabeque, que teníamos un plan este año de menos de 4.000 hectáreas, es un salto de más del 100% lo que nos proponemos lograr por la llamada que está haciendo el país para lograr el autoabastecimiento de grano. Que hay sin duda un esfuerzo extraordinario de los productores y de la población en general, porque se está sembrando mucho más que en otros momentos. El tema está en que los rendimientos no son los que tradicionalmente se tenían, porque no hay fertilizantes, no hay herbicidas, pero solo con ese esfuerzo que ha hecho el pueblo, los productores, de sembrar más, es que se puede enfrentar de alguna manera el desafío de la alimentación todos los días de los mayabequenses y de los habaneros. Así mismo, y con la utilización de la ciencia. Nosotros tenemos que decir que somos un territorio privilegiado con la cantidad de centros científicos que tenemos en función de muchas esferas de la sociedad, de la vida, pero de la agricultura fundamentalmente. Y muchos de los resultados que se tienen hoy, además del conocimiento, de la tecnología, de la cultura agropecuaria que tienen nuestros productores, se debe también a la aplicación de muchos bioproductos, a la aplicación de la ciencia, de la implementación de muchos de los descubrimientos, de los aportes que han hecho los centros científicos en función de ellos. El principal polo científico agrícola del país está en Mayabeque. Así mismo. Y eso es una fortaleza para la provincia, ¿no? Así mismo. Y eso se revierte indudablemente en los resultados.
Hay que hablar también de la forma de gestión que tenemos en la provincia, la aplicación, el sistema que tenemos con los usufructuarios, las empresas, las formas productivas que tienen una alta responsabilidad, las CPA, las CCS tienen una alta responsabilidad en la producción. Y que también este sector ha invertido también en la producción con la introducción de variantes, de semillas. Por ejemplo, nosotros tenemos productores que producen con el 6GB la semilla de maíz para mayores resultados, para que tengan menores afectaciones desde el punto de vista fitosanitario. O sea que hay un desempeño enfrascado en lograr estos resultados para cumplir en definitiva con el objetivo supremo, que es la alimentación de la población. Ahora, Bernal, cuando Mayabeque se constituye, una de las fortalezas con las que cuenta, además de esa tradición agrícola importante y esa riqueza de sus tierras, es que tenía un polo industrial, toda la zona de San José, la zona cercana y bueno, toda la parte de Santa Cruz con el petróleo. O sea, tenía una fortaleza industrial importante entre los territorios del país. ¿Cómo se ha consolidado ese trabajo en la industria? ¿Cuáles serían, en su opinión, las cosas más significativas que en el ámbito del desarrollo industrial de la provincia se han logrado en los últimos 15 años? A pesar de, bueno, como explicaba anteriormente, la situación del bloqueo que nos ha ido obligando incluso a algunas industrias que teníamos, que algunas hubo que cerrar, hubo que modificar su objeto social. Indudablemente Mayabeque es un territorio que tiene una gran industrialización comparado con muchas provincias del resto del país. Incluso hay industrias que son exclusivas de la provincia, dígase Leca, por ejemplo, la producción de cable, la Lefersa, la producción de levadura. Un gran desarrollo, el desarrollo importante que tiene el país en cuanto a la extracción de petróleo, la explotación del gas. Eso indudablemente pone a Mayabeque en una situación muy favorable desde el punto de vista de la industria. No obstante a ello, hay muchas de estas industrias que ha habido, como dije, ir transformando su objeto social, ir buscando alternativas para poder producirlo. Por ejemplo, nosotros tenemos la fábrica de refresco Las Lomas, que hubo que transformarla por la carencia de los envases para los refrescos. Han ido buscando alternativas en sus producciones, buscando nuevos negocios. Y así, como bien decías, el petróleo, el gas, Energas, la producción de energía. Nosotros somos una provincia que producimos una parte importante de la energía del país a través de nuestra termoeléctrica, la Ernesto Guevara, que se encuentra en Santa Cruz del Norte, las unidades que tenemos de Energas, las diferentes instalaciones de la distribución, de la generación distribuida en la provincia, y bueno, el proceso que se está llevando a cabo de construcción de los parques solares fotovoltaicos, de los cuales ya hay 3 que están concluidos, el de Rincón, que bueno, aunque da servicio a la capital, pero está en nuestro territorio, el de La Sabana, que está entre los territorios Guine, San José, Melena, uno nuevo que se está ya sincronizando en Melena del Sur, que es el Capricho, y a punto de concluir en los próximos días está el parque solar del Gabriel, que también aportaría esto. El resto de las industrias, bueno, el lácteo, nosotros no teníamos empresa láctea, aun cuando teníamos instalaciones, se trabajó en función de lograr contar con nuestra propia empresa. Los centrales azucareros, hemos logrado mantener los 3 centrales azucareros vivos, decimos vivos en el sentido de que tengan capacidad productiva. Produce ahora el Boris Luis, que va a ser zafra este año. Tenemos el Héctor Molina con un proceso de transformación de su objeto en la producción de alcoholes, de diferentes derivados de la caña de azúcar, y el Fajardo, que es un central muy pequeño, pero que lo hemos mantenido y que va a producir este año meladura en función de lograr los derivados y la producción de energía, que en cualquiera de los casos, siempre que funcionen las calderas, van a producir energía para mitigar un poco la situación que tenemos. Y Mayabeque también tiene una de las fábricas que tiene compromisos importantes con la exportación del país, la fábrica Ronera, que acaba de cumplir el mismo día del aniversario de la provincia, 19 años de fundada, una gran industria y que tiene importantes compromisos exportables en el país, la fábrica de ron de San José, la fábrica de Habana Club. Cuando se habla del propio desarrollo de la provincia, aún en las circunstancias en las que está, esas fortalezas de la agricultura, de la industria, son puntales decisivos para que Mayabeque haya sido uno de los territorios del país que el año pasado terminó con superávit. En su balanza en financiera. ¿Cuánto se ha hecho realmente por ayudar al país en general
en el tema del balance macroeconómico, de que la macroeconomía pues se estabilice para poder avanzar también en el desarrollo de todas esas ramas de la economía que ustedes tienen tanta responsabilidad. Sí, tiene razón en lo que decía. Nosotros el año 2025 teníamos planificado un déficit de más de 500 millones de pesos. A partir de un grupo de medidas que ha ido tomando el país, el incremento de los ingresos, la contracción de los gastos a lo mínimo imprescindible, el resultado final, fue un superávit, aunque pequeño, pero superávit al fin en la provincia. Esto sin duda tiene que ver con la gestión de la finanza de la provincia, pero tiene un gran papel el aporte que han hecho las diferentes entidades económicas del territorio, junto a una gestión adecuada del presupuesto que da traste con este resultado, que tiene que ver además con una gestión adecuada de los tributos, de la exigencia. Eso es muy importante, que los municipios jueguen un papel activo en el tema de los tributos, ¿no? Pues es su principal fuente de financiamiento. Exactamente. Si no logramos eso, no es posible lograr esto. ¿Qué ventaja tiene ser superavitario? No ser una carga para el país en primer lugar, y poder disponer de los recursos financieros con que se necesitan en los territorios para lograr cubrir estos gastos, que son insuficientes aún. Yo siempre reitero estas palabras de la insuficiencia en la posibilidad real de resolver todos los problemas, pero ayuda mucho a mitigar esta cuestión, para lograr el cumplimiento del programa de la vivienda, para la asistencia social, para los diferentes subsidios a los productos. En fin, es una tarea que no es muy sencilla, pero estamos comprometidos y enfrascados en poderlo lograr. Eso significa, Manuel, que hay también una acción territorial, es decir, que no solo es las directivas que desde el gobernador y desde el Consejo de Gobierno provincial se emiten, sino el papel activo que tiene que tener cada territorio, porque aunque haya la voluntad y esté la fortaleza esa que tiene la provincia, si los territorios no juegan el papel que les corresponde, no es posible llegar a ese superávit. Indudablemente el hecho económico se realiza en el territorio y las acciones financieras se realizan en el territorio. Si cada uno de los territorios no es consciente de la necesidad que tiene de ejecutar eficientemente su presupuesto y de maximizar los ingresos todo lo posible y de contraer los gastos a lo mínimo necesario, no es posible este resultado. Y que tiene que ver mucho con el accionar que haga cada uno de las diferentes órganos en los territorios, de que logremos cobrar todas las multas que están impuestas y que no haya impunidad, de que no haya nadie que tenga que tributar y que no lo haga, de que todo el mundo tenga sus cuentas bancarias fiscales. En fin, hay un grupo de medidas que están contempladas en el objetivo número 1 del programa de gobierno que tributan fundamentalmente a este resultado. Y por supuesto, producir más en medio de estas circunstancias no es tarea fácil, pero sin dudas hay reservas que hay que seguir explotando. Y si es posible mantener ese superávit, bueno, de eso nos hablará usted un poquito más adelante sobre las perspectivas para el 2026. Pero vayamos a dos de los elementos que usted hablaba y que nuestros compañeros de la televisión en Mayabeque nos han preparado y que hablan del desarrollo energético de la provincia, por un lado, un puntal en el país, y por el otro de la ciencia, que es un puntal para Mayabeque y es también una garantía para el desarrollo agrícola de la nación. En un año marcado por significativas limitaciones de combustible y las complejidades adicionales impuestas por el bloqueo que tensionaron al máximo la generación eléctrica en el país, los trabajadores del sector energético de Mayabeque protagonizaron esfuerzos sostenidos en la operación de las plantas y en la concreción de alianzas internacionales estratégicas. El aporte fundamental de la provincia se sostuvo en pilares como la central termoeléctrica Ernesto Guevara, la planta Energas y la empresa de perforación y extracción petrolera, complementados por los parques fotovoltaicos, proyectos clave para diversificar la matriz y avanzar hacia una generación más limpia, alineada con la meta nacional de alcanzar unos 2.000 megawatts de capacidad renovable para 2031. Un hito en esta dirección fue la donación de 4 parques solares por Vietnam, con una potencia total de 80 megawatts en Jaruco, tangible testimonio de la histórica alianza entre ambos países en su 65 aniversario. Este 2025 trascenderá también como un año fecundo para los nexos económicos y de cooperación, de avances tangibles en proyectos de alto impacto económico y social, como este parque fotovoltaico, del que hoy colocamos la primera piedra, fruto de la cooperación y solidaridad del gobierno vietnamita. La presencia de empresas vietnamitas en Cuba
participando de manera decisiva en sectores de la economía, reafirma lo expresado en septiembre pasado por el primer ministro Pham Minh Chinh, y cito: por Cuba estamos dispuestos a dar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra solidaridad. Paralelamente, la colaboración con Rusia se materializó en la modernización de la termoeléctrica santacruceña a través de una inversión bilateral en curso y en el proyecto de hidrocarburos de Boca de Jaruco, que aporta más de 1.600 toneladas de petróleo mensuales. La jefatura de nuestro Ministerio de Energía también está dando mucha atención a ese tema porque, bueno, claro que el restablecimiento del sistema energético de Cuba es una de las tareas estratégicas y de primera importancia. Por eso estamos trabajando en eso. Aunque el camino por recorrer es aún extenso, la gestión integral desplegada en Mayabeque durante 2025, combinando reparación, modernización, cooperación internacional y aprovechamiento de los recursos propios, consolida los cimientos de un futuro energético más estable, soberano y sostenible para la provincia y para Cuba. Jency Rivera, para la Mesa Redonda. El sistema de la agricultura en Mayabeque consolida el vínculo con la ciencia mediante el uso de bioproductos y semillas más resistentes. En todo proceso productivo el encadenamiento con la ciencia es fundamental, teniendo en cuenta el déficit de insumos que tenemos. El Polo Científico, Docente y Productivo de la provincia, los centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos e instituciones investigativas de territorio posibilitan el acceso de los campesinos a bioproductos y bioestimulantes con reconocimiento nacional. Tenemos 14 variedades de arroz registradas, tenemos una de frijol, tenemos alrededor de 12 variedades de soya, tenemos variedades de tomate, 11, hay 3 más en registro. Todas estas variedades adaptadas a condiciones de bajos insumos, con altos potenciales productivos, adaptadas a las condiciones cubanas. Nosotros todas las semillas que estamos usando son nacionales. Nosotros trabajamos el tomate Vita Mariela, nosotros tenemos 2 variantes de boniato que son de nosotros, que van de la mano de productor a productor, y tenemos dos variedades de yuca, una que es la angolana y otra que es la yuca pinareña, que también van de mano de productor a productor. Uno de los resultados más visibles de esta alianza es el cultivo del arroz. Ante el déficit nacional de grano, Mayabeque ha potenciado su siembra con el apoyo de la ciencia. A raíz de que nosotros nos vinculamos con el proyecto de innovación agropecuaria local, TIAR, en el 2017, comenzamos un vínculo con el Polo Científico del Inca y la Unidad Experimental de los Palacios en Pilar del Río de Arroz. Nosotros teníamos una sola variedad de arroz en ese momento, en la actualidad contamos con 12 variedades de arroz que estamos evaluando un grupo de ellas, cómo se comportan en nuestro tipo de suelo. En el contexto actual, la ciencia vinculada a la producción agropecuaria ha mostrado resultados positivos a partir del incremento de producciones más sanas. Yaremi Madero, para la Mesa Redonda. Bueno, es parte de esas fortalezas que tiene Mayabeque. Una economía que puede producir, pues también es base para poder enfrentar el desafío de la justicia social que tiene un sistema como el nuestro. Mayabeque, como usted decía, gobernador, tenía su asiento, su capital en La Habana. Por lo tanto, sus instituciones administrativas estaban en La Habana, pero también parte importante de sus instituciones sociales y sobre todo en el ámbito de la salud. Los mayabequenses como los artemiseños se atendían muchos de ellos en La Habana. ¿Cómo en estos 15 años han logrado ir armando la estructura, la infraestructura social dentro de la provincia? ¿Cuáles son los indicadores más importantes a los que se le ha prestado atención? ¿Cómo se trabaja hoy el desafío que tenemos en medio de las desigualdades, en medio de los problemas que tiene el país, atender a las personas más necesitadas, a las personas en situación de desigualdad? Y cómo también continuar fortaleciendo esa identidad cultural que ha habido que construir de alguna manera en Mayabeque. Sí, Randy, sobre el tema relacionado con la salud pública es uno de los grandes retos. Nosotros en la provincia no cuenta hoy con un gran hospital.
hemos tenido que ir transformando los pequeños hospitales municipales con que contaba la provincia en aquellos que den respuesta a la especialización y al nivel de servicio que es necesario. Por ejemplo, en el caso de Guine, que es donde está la mayoría de las instituciones de salud nuestras, está el hospital Crisanto, que es el psiquiátrico, que da servicio a la provincia de Artemisa y a Mayabeque. Tenemos el hospital Aleida Fernández, que es un hospital que en el año 2018 se le hizo una reparación capital y que prácticamente funciona como el hospital general nuestro. Y el hospital Piti Fajardo, que es el materno infantil, que se constituyó a partir del materno que teníamos en Guine y de un hogar de ancianos que había allí en ese lugar, y se han ido transformando. Esto indudablemente desde el punto de vista de la infraestructura es un gran reto, porque son instalaciones que no reúnen todos los requisitos y ha habido que crecerse para poder dar el servicio que la población necesita. Y en el caso del otro hospital que tenemos, sería la cuarta institución, es el Leopoldito Martínez, que está en San José de las Lajas, y que ha habido que irlo transformando también, que ha ido creciendo paulatinamente para lograr el servicio que se requiere. Nosotros en el hospital Leopoldito Martínez, por ejemplo, para ponerle solo 2 ejemplos, o 3 ejemplos le pudiera poner, el año pasado inauguramos una sala de cuidados intensivos nueva, completa, nueva totalmente, con todo el equipamiento, por el apoyo del Ministerio de Salud Pública, por la participación de la contribución territorial del territorio, en fin, con un esfuerzo mancomunado de la provincia. Este año inauguramos, este año 2025, a principio de año, una sala de medicina totalmente nueva, la sala de observación, y recientemente, ahora en diciembre, o en los primeros días de enero, inauguramos o reinauguramos la sala de cirugía, o sea, los salones de cirugía del hospital fueron totalmente transformados y se logra hacer. Esto, como lo decía, es un gran esfuerzo que hay que lograr para hacerlo, para poder lograrlo. Igualmente se ha trabajado en el resto de los policlínicos de la provincia, en la remodelación y mantenimiento de los consultorios. En fin, ha habido que hacer un gran esfuerzo para ir transformando esa vieja infraestructura que teníamos para lograr dar los servicios. A esto le sumamos la falta de personal desde el punto de vista médico para los diferentes equipos básicos de trabajo, para la asistencia médica, la carencia de enfermeras. En fin, hay un grupo de dificultades que hacen un poco difícil la situación para la asistencia médica, pero aún así hay un esfuerzo tremendo para mantener el sistema de transporte sanitario y lograr que estas conquistas sociales se puedan mantener en la provincia. Los casos más complejos se atienden en la capital y se garantiza esa posibilidad también, ¿no? Sí, existe la coordinación con el Ministerio de Salud Pública y hay especialidades tanto en La Habana como hasta en el propio Matanza en ocasiones. También hay servicios de algunas especialidades que nos brindan la posibilidad, y eso lo tenemos montado sobre transporte, que es una de las cosas que dificulta incluso esta situación. Pero, insisto, se hace un esfuerzo mancomunado y se prioriza esta actividad. Me hablaba del tema del resto de las cuestiones en el orden social. Nosotros tenemos más de 240 instituciones educacionales en la provincia. Hoy tenemos un completamiento de más del 81% del personal docente cubierto, aunque se cubre el 100% de los servicios de la educación, el 81% es personal propio de la educación, y la mayoría de las escuelas, todas las escuelas, se están brindando servicios. Esto incluso ha llevado en lugares intrincados, por ejemplo, como en Guine, en la costa, escuelas que hemos reparado completas totalmente. O sea que ha habido un programa de mantenimiento que ha posibilitado también que este servicio de educación se mantenga. Logramos el año pasado abrir la Escuela de Arte de la provincia. Hemos trabajado en la institucionalización de la provincia, porque hay instituciones que no las teníamos, no contábamos con ellas. Logramos hace 2 años la EPEF, la Escuela de Profesores de Educación Física, logramos ahora la Escuela de Instructores de Arte, se mudó el PRE de Ciencias Exactas hacia la capital, en un lugar con mejores condiciones. En fin, estas cuestiones sociales se han ido trabajando. Unido a ello, el empleo, por ejemplo, en este año 2025 se le ha dado empleo a más de 8.000 personas a través de las direcciones de trabajo de cada uno de los territorios. O sea, que se ha ido trabajando en función de lograr de esos 8.000 personas, más de 8.000 personas que se le ha dado empleo, más del 30%, el 33% son jóvenes menos de 30 años que hemos logrado vincular también al empleo. Hay un trabajo que se hace para combatir
la droga, en fin, flagelos que tenemos en la sociedad que hoy no escapan, unido a la necesidad de vincular la mayor cantidad de personas posible, desvincularlo del asistencialismo, o sea, personas que se logren valer por sí mismos, aunque sabemos la situación que tenemos con el salario y con estas cuestiones en el país. Pero bueno, se logra este propósito. Se ha reforzado también el tema de las casas de abuelos, de los hogares de ancianos, otras acciones en ese sentido. Sí, estas instituciones son atendidas y se le ha dado mantenimiento. Por ejemplo, el hogar de ancianos del Cangre es un hogar de ancianos con es una gran instalación que tiene un apadrinamiento, se le logró dar mantenimiento el año pasado, se impermeabilizó totalmente, o sea, hay una atención hacia este tipo de instalación, a los hogares de ancianos, los hogares maternos, a los psicopedagógicos, que tenemos 2 en la provincia, donde se atienden las personas con estas características y que gozan de una prioridad. Hemos logrado abrir en el año que concluyó y el anterior 12 casitas infantiles, la provincia prácticamente no tenía. Teníamos 2 casitas infantiles, una en el Cangre que era histórica y otra más, y hemos logrado ya que haya conciencia de la necesidad de este tipo de institución. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que tienen esos centros científicos, que tienen esos centros industriales, donde hay una participación también importante de la mujer. Ahora, gobernador, yo le decía, ¿cómo lograr forjar una identidad cultural en un territorio nuevo? Tienen la 10ª como una tradición, qué bueno que fue reconocido en el acto del aniversario en la Casa de la 10ª de Mayabeque, que es toda una institución reconocida en el país y con gente muy joven trabajando y haciendo allí el cultivo de la 10ª, pero ¿cómo lograr forjar esa tradición y cómo mantener esas tradiciones culturales de un territorio tan joven como Mayabeque? Le decía al inicio que bueno, hicimos recientemente un documental por productores de Mayabeque. Productores del documental fueron mayabequenses y hablábamos precisamente de cómo lograr la identidad cultural de una provincia que no existía, más con un nombre aborigen, sonaba raro y hubo que explicar el por qué Mayabeque. Ya en el documental se explicaba incluso, fue una región, una división territorial que existió en el sur y el este de la provincia, es el nombre del río, la cuenca toca la mayoría de los municipios y se ha ido logrando esta identidad. Y lo estamos logrando a través fundamentalmente, como bien explicaba, de la cultura, porque no solo es el repentismo patrimonio, está la rumba también, y en lo cual nosotros somos Huine como territorio es fuerte, están los rumberos de Mayabeque, están los tambores de Bejucal, están las charangas de Bejucal, que desde el punto de vista cultural también propician la identidad cultural de la provincia, y nos hemos dado la tarea de ir respaldando esta cuestión. En el propio documental, y siempre hago referencia a ello porque bueno, recogíamos esto y una de las cuestiones que pretendimos era explicar esto que me preguntaba, el papel que está jugando hoy el equipo de pelota de Mayabeque, que hoy la mayoría de los que antes, a principio, le íbamos al equipo industrial, nos creíamos capitalinos, era un problema cultural, era La Habana, la capital de las 2 provincias prácticamente, entonces, y ya eso se ha ido logrando, el papel que ha ido jugando el equipo nuestro, los resultados que ha ido teniendo el deporte en la provincia también, aunque incipiente aún, pero son resultados que te van dando la posibilidad de que la gente vaya ganando en cultura, en conocimiento de la propia provincia, identidad de la provincia. Defender los colores de la provincia, ¿no? Ahí decíamos, bueno, los colores de la provincia son los de los suelos ferralíticos nuestros. En los documentales se veían cómo es, y lo tomamos también como una forma identitaria de la provincia. Bueno, es parte de los desafíos más importantes que tiene hoy toda Cuba, ¿no? Y que lo tienen cada uno de los territorios, cómo sostener esa obra social de la revolución, que no solo es orgullo, sino es esencia de nuestro sistema. Y ahí está esa pudiéramos decir, tarea dura, que es por un lado sostenerlo, pero por el otro lado priorizar la producción. Sin economía no es posible poder enfrentar todos esos desafíos. Y también la cultura como elemento clave en esa creación de la identidad de cada uno de los territorios. De la cultura usted hablaba y yo les propongo que veamos ahora este material que prepararon los compañeros de la televisión y el grupo de comunicación de Mayabeque. El
calendario cultural de la provincia de Mayabeque en 2025 se desplegó como una radiografía variada del alma de todo un pueblo, entre fuertes retos y desafíos, donde la tradición ancestral y la creación comunitaria contemporánea se entrelazaron en un diálogo permanente. El prólogo del año lo escribió la Feria de Desarrollo Local en el mes de enero, un escenario económico con alma cultural. Febrero rindió tributo a los arquitectos de la sensibilidad, los instructores de arte. Bajo la advocación de la pionera teatral Olga Alonso González, el mes se pobló de talleres de dramaturgia y performance itinerantes que viajaron a comunidades rurales, sembrando semillas que culminaron en el Festival Nacional de Teatro Aficionado, una verdadera cúspide de un proceso pedagógico y artístico. En el programa del primer semestre, la narrativa cultural adquirió textura literaria. La Feria del Libro, dedicada este año al crítico de cine Pedro Rafael Noa, y la Semana de la Cultura actuaron como preludio a la gran explosión del talento vernáculo en el Festival Provincial de Artistas Aficionados. La entrega del Premio del Barrio al Proyecto Fusión en septiembre celebró iniciativas que desde el arte comunitario fortalecen el tejido social y la espiritualidad colectiva. Ese elogio aplaudió la creación artística de un proyecto nacido del pueblo que ha alcanzado no solo el reconocimiento, sino que ha hecho bailar y corear a su público desde la lealtad a la identidad. El clímax del año llegó en octubre con la majestuosa gala por el Día de la Cultura Cubana. Fue una puesta en escena que conmemoró la entonación fundacional del himno nacional y escenificó en un lenguaje coreográfico y musical la riqueza de nuestra cubanía. El epílogo lo escribieron entre conmemoraciones solemnes las alegres charangas de Bejucal, una expresión de resistencia y júbilo que puso la nota final vibrante y colorida a este viaje cíclico. Así el año cultural concluyó, defendiendo la vida artística de la provincia que se nutrió de su gente, a la vez que se afianzó a su propia esencia. Durante estos días y hasta el 9 de enero, aniversario 15 de la provincia, diferentes actividades se extenderán por los municipios para encarnar nuestras tradiciones festivas y celebrar con el pueblo sus valores y acervo. Jency Rivera para la Mesa Redonda. Bueno, y Mayabeque no solo está festejando lo hecho en estos 15 años, está mirando hacia el futuro, buscando nuevas maneras de hacer nuevos desafíos en la provincia más joven de Cuba, porque aunque fueron creadas las dos el mismo día, Artemisa fue en la mañana, Mayabeque fue en la tarde, por lo tanto, por unas horas, es la provincia más joven de Cuba. Y escuchaba el discurso del gobernador el 9 de enero en el acto de celebración y se hablaba allí de las potencialidades que tiene el turismo en Mayabeque y de las cosas que se pueden seguir haciendo. Del turismo y también de la manera en que celebraron, abriendo obras, haciendo obras, los mayabequenses su 15 aniversario, son nuestros reportajes ahora en la Mesa Redonda. Mayabeque, una provincia llena de encanto, se posiciona como un destino turístico emergente en Cuba. Entre sus atracciones se encuentra el Starfish Jibacoa, que ha renovado su oferta para recibir al cliente combinada con la calidad humana de su equipo de trabajo. Esto permite ofrecer una experiencia diferenciada a sus visitantes. Dentro del territorio, la sucursal Palmares es la más joven del país y su presencia se siente con fuerza en el corredor turístico que abarca La Habana, Mayabeque y Matanzas. Como bien todos sabemos, nuestras instalaciones, el mayor grueso de nuestras instalaciones se encuentra en el corredor turístico en Villa Blanca, donde tenemos dos productos de la marca Parador de Carretera, donde se están potenciando una reanimación en cuanto a imagen, ofertas gastronómicas y todo lo que tiene que ver para realzar este servicio y hacerlo un servicio de excelencia en todo el país. Uno de los puntos más icónicos de esta ruta es el Mirador Bacunayagua, que se ha convertido en una de las instalaciones estrellas de la marca, ofreciendo vistas impresionantes y un ambiente único. Lo que distingue la coctelería mayabequense es el cóctel Guarajil, hecho a base del néctar de la piña, el maracuyá, la miel y el ron. Además, la provincia cuenta con el centro recreativo La Presa y el Sport Bar, único en el territorio, convirtiéndose en un lugar ideal para disfrutar de momentos de ocio y diversión. Esta es una instalación relativamente nueva, tiene una parte que ya es de ranchón con comida,
un bar con una inmensa gama de coctelería y otros productos. Entre las ofertas más destacadas se encuentra el Resort Memories Jibacoa, perteneciente al grupo Cubanacán y gestionado por Blue Diamond Resorts. Esta instalación ha ganado popularidad como uno de los alojamientos más destacados del área del Caribe, promoviendo un turismo responsable y seguro. El hotel tiene un amplio programa de animación que vincula actividades relacionadas con el disfrute de la naturaleza, pero del mismo modo se comercializa como un lugar ideal para el descanso. Un atractivo fundamental de la provincia es el Parque Escalera de Jaruco, que alberga una flora y fauna integrada por variadas especies, algunas de ellas endémicas. Este parque fue declarado Paisaje Natural Protegido el 24 de enero de 2019 y se posiciona como uno de los espacios más importantes para el turismo de naturaleza, gracias a su diversidad de ecosistemas que incluyen mogotes, sabanas, cuevas y bosques. Así, Mayabeque se perfila como un destino que no solo ofrece belleza y confort, sino también un compromiso con el entorno que las rodea. Arelis Barrientos para la Mesa Redonda. Mayabeque fortalece servicios clave con una visión de crecimiento centrada en su pueblo. Así trascendió este 9 de enero en el aniversario 15 de la provincia, cuando sus principales autoridades inauguraron obras estratégicas para el desarrollo local, incluyendo la sala de cirugía del Hospital Leopoldito Martínez de San José de las Lajas, un servicio perentorio que eleva la calidad asistencial en esta institución cabecera. Se inaugura el salón de la unidad quirúrgica del Hospital Leopoldito Martínez, con una característica de tener 5 salones, como están viendo, todo reparado en su totalidad. Esta nueva reparación, inversión que ha tenido el salón de operaciones de nuestro hospital va a repercutir favorablemente en el resultado de las futuras cirugías a que se le hagan a todos los pacientes, tanto urgentes como electivas, porque ahora los salones tienen mejor iluminación, mejor calidad en todo lo que es la infraestructura como tal, y también el salón de mínimo acceso que se va a rescatar. El recorrido comprendió además el campo de pozos de la UEB San José, que fue objeto de la rehabilitación eléctrica y de su infraestructura para reforzar el abasto de agua. Este campo de pozos lo componen 2 bombas, una de 25 litros por segundo y otra de 75 litros por segundo, que garantizan el abasto de agua a alrededor de 13.000 personas. Dentro de esas rehabilitaciones comprende la parte tecnológica. Se rehabilitó el equipo de clorogas, que es el que garantiza la calidad del agua a la estación de bombeo, al bombeo del agua. Se rehabilitó el grupo electrógeno del campo de pozos de la bomba número 1, la bomba de 75 litros por segundo, la bomba más grande, para garantizar estabilidad en el servicio. Asimismo, el recorrido incluyó el organopónico 65 aniversario, puntal en la agricultura urbana para el fortalecimiento de la producción de alimentos. Muy acogido por el pueblo, primero por la calidad y la frescura de los productos. Aquí los precios son diferenciados. Estas obras priorizan el bienestar y la calidad de vida en una provincia que crece junto a sus pobladores. Jency Rivera, Canal Cubano de Noticias. Bueno, gobernador, aunque las circunstancias no eran las mismas que se previeron para llegar al 15 aniversario, no se dejó de hacer y no se dejó de festejar en Mayabeque estos 15 años. ¿Cómo, además de todas estas obras, cómo celebraron los 15 años y qué meta se ha propuesto pues Mayabeque para este 2026, que es el año de su 15 aniversario? Sí, Randy, es bueno que lo diga. Nosotros, bueno, consternados por el dolor de la pérdida de los hermanos caídos en Venezuela, decidimos y hubo una aceptación total, hacer un poco más solemne la celebración de los 15 años de Mayabeque. Y preferimos hacerlo con el lanzamiento del documental que he hecho referencia anteriormente y con la inauguración fundamentalmente de estas obras que se han ido poniendo los diferentes materiales y que yo he ido mencionando. Y creo que hubo una aceptación, ha habido una aceptación de la población de las cosas que hemos venido haciendo, de lo que hicimos. Teníamos proyectado los carnavales, carrozas, comparsas, en fin, un grupo más de bailables y fiestas, y decidimos posponer para otro momento estas celebraciones. No obstante a ello, como bien usted decía inicialmente, no se cumple año todos los días, es justo que también se le reconociera a la población el esfuerzo, pues en definitiva ha sido el principal protagonista de todos estos 15 años, la población de Mayabeque, que ha participado activamente en la construcción de la provincia. Yo siempre le digo a la gente que nosotros hemos introducido una provincia dentro de un municipio y ha habido que crear toda la infraestructura para una provincia y mantenerla del municipio, y así en cada uno de los lugares. Es un reto grande,
y que sin la participación de la población, la aceptación de la población y el protagonismo de la población no hubiese sido posible lograrlo. Y estos 15 años, un tanto que quisimos reflejar esto. Y siempre dijimos que el principal regalo para la población de Mayabeque eran estas obras de la salud que estábamos haciendo y muchas más que tenemos incluso en proyección y que no lo hemos logrado. Esto mismo que salía aquí de las escaleras de Jaruco es un anhelo de la población mayabequense y de parte de la población, ¿por qué no también de la capital, que acuden allí, y de cara a lo que significaría para los ingresos de la provincia, para el desarrollo turístico, porque ahorita mencionaba de las bondades de la provincia científica, agropecuaria, industrial, y nosotros hemos estado manifestando seriamente que tenemos que también convertirnos en una provincia turística, por las instalaciones que tenemos, por el personal que tenemos y sobre todo por la potencialidad desde el punto de vista del desarrollo del agroturismo que tenemos en la provincia. Y yo decía en mi intervención el 9 de enero que la joya del turismo de la provincia es la escalera Jaruco, con unas grandes potencialidades desde el punto de vista de todo, la infraestructura que tiene, de la naturaleza, de la preparación del personal y el empeño que ha puesto, y aprovecho para decirlo, que ha puesto el Ministerio de Turismo para desarrollar esa instalación. Y nos falta todavía mucho por hacer ahí, queda todavía por construir el hotelito, o sea, reparar el hotelito que estaba allí, reparar algunas otras instalaciones de campismo que había. Y sigue siendo el gran reto, disculpen, el gran reto de la provincia es el restablecimiento de nuestras bases de campismo, que como yo he mencionado anteriormente, tenemos la mayor concentración de bases de campismo que tiene el país. Y sin duda vamos a trabajar de conjunto con el grupo de campismo que está identificado con la tarea para lograr, unido al resto del turismo, Palmares, los dos hoteles, el Starfish y el Memory, la escalera Jaruco que hacía mención anteriormente, el campismo, de llevarlo también, que es el turismo de nuestra población más popular, de mayor aceptación para los jóvenes, y tenemos que también trabajar en desarrollarlo. ¿Qué otras prioridades tiene la provincia para este 2026? Bueno, indudablemente la implementación del programa de gobierno es la principal prioridad como guía para el desarrollo y la sostenibilidad de la economía de la provincia. Nosotros, como bien hemos explicado, estamos trabajando con los 10 objetivos generales que tienen, más de 60 objetivos específicos y un grupo importante también de indicadores y de tareas a cumplir, que lo estamos implementando. Y ahora nosotros recientemente tuvimos ya el análisis en el Consejo de Gobierno con la participación del primer ministro, el compañero Lazo, y un grupo más de compañeros de la estrategia de la provincia para implementar el programa de gobierno. El programa de gobierno que hay que llevarlo no basta con que esté implementado por el país, hay que implementarlo en la provincia, hay que llevarlo a los municipios, hay que llevarlo a cada una de las empresas, instituciones y organismos en cada uno de los territorios, para que cada cual haga suya la tarea que le toca y el cumplimiento de los indicadores. Esa es la máxima prioridad que tenemos, que abarca todas las esferas de la vida de la sociedad en estos momentos. Que además tiene hoy un desafío mayor, por supuesto, después de los acontecimientos del 3 de enero para la economía cubana, arreciamiento de las amenazas, arreciamiento del bloqueo contra nuestro país, implica que hay que cada vez ser más creativos y también buscar nuevas formas de enfrentar los desafíos de la economía. Y está, por supuesto, ese otro empeño, ¿no? En el sentido de, como usted decía, también potenciar sobre todo ese desarrollo territorial tan necesario y tan imprescindible para el florecimiento de una provincia nueva como Mayabeque. Sí, Randy, hay conciencia y estamos trabajando en función de fortalecer esa conciencia de que lo que hagamos tenemos que hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Nadie va a venir a ayudarnos a hacer nada, no hay de dónde sacar otra cosa que no sea el ingenio de cada uno de los cubanos, de la aplicación de la ciencia, de poder explotar el potencial científico que tiene la provincia, de poder explotar las potencialidades que tenemos en el orden industrial, en el orden productivo, para lograr una mayor satisfacción de la población. Si no hacemos eso, no jugaríamos el papel al cual estamos llamados en este momento. Si tuviera que decirle algo a los mayabequenses hoy, los que no pudieron estar en el acto, los que no estuvieron en la celebración de lo que significa para esta provincia haber llegado a su aniversario 15, además abriendo el año del centenario del comandante jefe Fidel Castro. Sí, decirle a los mayabequenses de la necesidad de la fe inquebrantable en la victoria, no queda de otra. El pueblo cubano y el pueblo mayabequense es un pueblo aguerrido y que está convencido de que es posible lograr los propósitos que nos hemos hecho para este año 2026.
Bueno, pues la provincia más joven de Cuba llegó a sus 15 años. Nuestras felicidades a todos los habitantes de Mayabeque, nuestro sentir de que en ese territorio con tantas potencialidades agrícolas, industriales, científicas, culturales que tiene nuestro país, se está haciendo revolución todos los días en medio de tantas dificultades, pero con esa convicción de victoria de la que hablaba su gobernador. De Mayabeque, pues hemos hablado en esta primera hora de nuestra mesa redonda, como lo haremos ahora, de Artemisa, la otra provincia que el viernes cumplió sus 15 años de fundada. Felicidades a los mayabequenses. Juntos por Mayabeque, donde el sol quiere bailar. Juntos por Mayabeque, manos que saben sembrar. La esperanza crece aquí. Mayabeque. Bueno, y en la mañana del 9 de enero del 2011 quedaba fundada oficialmente la provincia de Artemisa, uno de los nuevos territorios que le nacía al país en aquel año y que unía territorios de la antigua provincia de La Habana con territorios de Pinar del Río y fundaban pues una nueva provincia para nuestra nación. Y Artemisa, por supuesto, con una historia extraordinaria de lucha por nuestro país y también, por supuesto, con la presencia constante allí de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Hacemos nuestro segundo siglo de Fidel hoy en la mesa redonda, recordando un momento de Fidel en Artemisa. Bueno, y Artemisa, como lo es también Mayabeque, es una de las tierras más fecundas del país. La agricultura es peso fundamental de su economía, aunque también como Mayabeque ha ido creciendo el sector industrial, y de eso estaremos hablando en esta mesa redonda con su gobernador. Pero les propongo ver, antes de hablar con el gobernador Ricardo, pues un reportaje que nos prepararon los compañeros de Artemisa sobre la agricultura como centro de la actividad económica de ese territorio. La agricultura ha sido un sector clave en el desarrollo de Artemisa durante sus 15 años como provincia. La fertilidad de sus tierras ha permitido consolidar producciones agrícolas y ganaderas que reafirman su papel esencial en la economía. De esta manera, la Villa Roja ha sido escenario de eventos que subrayaron una vez más a la agricultura como una vía para un desarrollo sostenible. 2 fincas locales participaron en el 9º Evento Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Educación Nutricional y Cooperativismo, ambas seleccionadas por su carácter agroecológico y la diversidad de sus producciones. Además, la provincia fue sede del Acto Nacional por el Día del Suelo. En este proceso, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños ha jugado un papel fundamental al resaltar el movimiento cooperativo, considerado estratégico por su vínculo sostenido con los campesinos y su aporte al fortalecimiento del sector. Así, Artemisa reafirma una vez más su papel protagónico en la agricultura, de la cual nuestro comandante expresó que no solo alimenta al hombre, también lo viste y calza. Un equipo de RTV e Indra Álvarez Báez especial para la mesa redonda. Bueno, la agricultura como peso importante, fundamental de la economía de Artemisa, pero es mucho más. Y de eso pues quisiera hablar ahora, comenzando este segmento de nuestra mesa redonda con el gobernador de ese territorio, Ricardo Concepción. Gobernador, la economía de Mayabeque, de Artemisa, ¿cómo se ha consolidado en estos 15 años? ¿Cómo se ha podido enfrentar el desafío de hacer agricultura sin fertilizantes, sin todos los insumos que lleva la agricultura? ¿Qué nuevos hitos pues han ido a alimentar la economía
de Artemisa en estos últimos 15 años. Bueno, Randy, buenas noches. Indiscutiblemente, igual que Mayabeque, estamos hablando de dos provincias con un potencial agrícola decisivo en la alimentación del país, por las características de su suelo y porque además también han existido decisiones a nivel del país de priorizar durante años la atención a estos territorios que tienen la misión de alimentarse ellos y alimentar la capital. A inicio se presentaba, bueno, se hablaba Fidel en Artemisa, igual que Mayabeque o igual que casi todas las provincias de Cuba. Artemisa, tanto en la parte que viene de la antigua Habana como de la que viene de Pinar del Río, en casi todo lo que está hecho está la mano del comandante en jefe. Y Fidel, en la concepción de la alimentación del pueblo, creó infraestructuras en Artemisa que hoy tienen sin duda alguna un peso importante en su desarrollo. Estamos hablando de las grandes empresas agropecuarias, de Huira, de Arquizas, de San Antonio, de Artemisa. Estamos hablando de la empresa de los Naranjos, una empresa genética que llegó a producir niveles de leche importantes en el país y además que tenía un peso determinante en la genética y lo tiene, aún con las afectaciones que existen hoy. Pero incluso en los granos, en la zona de San Cristóbal y Candelaria, sistemas de canales, de riegos, en la azúcar del Central 30 de Noviembre, que es creado por la Revolución. Primero hecho por la Revolución. La empresa Cítrico Ceiba. Es decir que una infraestructura con sus carreteras, con sus caminos, con su electricidad, con sus anillos de viales, de forma tal que la alimentación pudiera llegar lo más rápido posible a su destino, los productos de la agricultura, con canales como el canal Trasvase que sale de Matanza y llega hasta la zona del sur de Artemisa, en la zona de Huira. Es decir que hay que partir de eso, tiene una infraestructura y tiene tierra muy fértil. Lo más importante que tiene la agricultura artemiseña es sus productores, una cultura de trabajo, una tradición en la calidad de lo que se hace, y esos productores han logrado sobreponerse a las complejas situaciones y siendo justo con los números, y el presidente, el primer secretario lo reconocía en el pleno que se desarrolló el día 7, partiendo de los bajos rendimientos que está teniendo la agricultura por la falta de insumos, la tarea ha sido sembrar más. Bueno, la provincia está sembrando hoy más que prácticamente en los últimos 18 años. Y esa forma de hacer las cosas está partiendo de un incremento del sacrificio de los productores que indiscutiblemente están trabajando con condiciones materiales peores que en otros momentos. Yo recuerdo que en los años 90, cuando estaba duro el periodo especial, muchas veces los domingos, Fidel iba a tierras de Artemisa, tierras de Mayabeque, a hablar con los productores. Él decía a los millonarios, no por lo que tienen de dinero, sino por lo que producen en alimentos para el país. Intercambiaba con ellos el conocimiento de qué hacer para el desarrollo de la agricultura cubana. Hay reconocidos productores, algunos que todavía están vivos, otros que sigue su familia, que fueron asesores del comandante en jefe en el desarrollo práctico de la agricultura. Y así pudiéramos hablar de otras estructuras como la ganadería. Es decir que a pesar de las condiciones complejas en lo material, no se ha detenido el desarrollo de la agricultura. Y se ha logrado sembrar más. O sea, no tiene los mismos rendimientos, pero bueno, se ha ido logrando. Y esa debe ser la tarea, hay que seguir cubriendo tierra, hay que seguir sembrando más, hay que seguir utilizando la experiencia como explicaba Manolito también, de la ciencia. Nosotros también tenemos. ¿Se siguen entregando tierras improductivas? Se siguen entregando tierras. Estamos promoviendo no solo la entrega de tierra, que está en ley, que hay que seguirlo haciendo, la que está declarada ociosa. También estamos promoviendo que la empresa estatal incremente su producción. Que cree colectivos laborales y que la empresa estatal recupere sus tierras. Es importante eso, que las empresas estatales, sobre todo las empresas de subordinación municipal, que esa riqueza que es tener tierra,
la incremente explotada. Así que estamos trabajando los dos temas y dándole un nivel de prioridad a que la empresa estatal incremente su patrimonio utilizado en las tierras. No es muy complejo en el sur, donde las tierras son muy fértiles, con mucha agua. Es más complejo en el norte, donde la tierra es buena, pero tiene otras condiciones materiales más complejas, pero que también hay que atenderlo y hay que hacerlo. ¿Ya tienen empresas municipales en todos los territorios? Nosotros, la estructura que organizamos fue crear 6 nuevas empresas en 6 municipios y mantener un grupo de empresas, igual que hizo Mayabeque con todas sus empresas. Nosotros decidimos a San Antonio, Huira, Alquizar, Artemisa, Cítrico, Ceiba, Los Naranjos, en la empresa de grano, que son empresas que por su peso o por su nivel de actividad y la respuesta que tienen que dar, sobre todo a la capital del país, requieren una atención desde la provincia un poco más diferenciada, no dejan de pertenecer al sistema alimentario local, a los sistemas agroindustriales alimentarios en cada uno de los municipios, pero tenemos empresas con el grupo empresarial de la provincia y tenemos empresas subordinadas directo a los municipios, sobre todo las que no tienen que dar una respuesta directa a la capital. Así fue como lo hemos organizado y bueno, las empresas en general han ido, e incluso estas que son municipales, han ido desarrollándose, creando estructuras y por supuesto están en un proceso que durante todo este año 2026 debe ir mejorando los resultados de esas empresas, aunque económicamente desde que nacieron han tenido, en general, han tenido un resultado. Y bueno, hemos estado trabajando con prioridad temas como el grano, al igual que Mayabeque, la provincia hace 4 años sembraba 360 hectáreas de arroz. Nosotros este año llegamos cerca de 9.000 hectáreas y en el 2026 nos hemos planificado 12.000 hectáreas, además de convenios internacionales que tenemos que deben aportar otros niveles de siembra para llegar en el 2027 a las 20.000 hectáreas de arroz que requeriría asegurar el consumo que requiere la provincia. Este año 2025 prácticamente el 70% del consumo social lo hemos tenido que asegurar desde la propia producción de grano y otros productos del territorio y sabemos que 2026 va a ser igual, por tanto tiene una prioridad el programa del arroz, tiene una prioridad el programa del grano, porque realmente la provincia en el tema de las viandas, de los vegetales, de la fruta, ha logrado ya, como expliqué, no solo por lo que ha hecho la provincia, sino por la prioridad que le ha dado el país durante años, ha logrado niveles de abastecimiento y de aporte a la capital. Es decir, que ha sido un año fuerte para la agricultura, un año complejo, pero un año que se ha logrado, al menos los planes que estaban definidos, cumplirse, que son insuficientes. Se logró también, que es insuficiente, pero se logró cumplir el plan de carne, el plan de leche, que estaba acordado. Estamos terminando la contratación del 2026 y va a seguir siendo para la provincia una tremenda prioridad la agricultura, sin que sea solo la agricultura lo que determine el desarrollo de la provincia, pero bueno, sin duda alguna, tiene un peso importante en la economía de la provincia y en la respuesta que el territorio tiene que dar al país. Hablaba usted ahorita del Central 30 de noviembre, el ámbito azucarero que está golpeado en todo el país. ¿Cómo se está trabajando para rescatar, sobre todo, ya no solo la producción de azúcar, sino la producción de derivados también en el territorio? Nosotros tenemos una tremenda insatisfacción en los indicadores generales que miden el resultado de la provincia. El más afectado durante los últimos años ha sido el resultado de la zafra. Y con un sistema de chequeo presidido por la secretaria, por el gobierno, semanal, de visitas permanentes, incluso a los campos, hemos diseñado primero trabajar las causas y por tanto este año logramos limpiar cerca de 100 kilómetros de canales. El 30 de noviembre es un central excelente, un central hecho por la revolución, que es un ejemplo de lo que es la ciencia de la revolución.
Uno yo que nací en un central y que conozco un poco de centrales, tú te das cuenta que el 30 de noviembre no se parece en nada a los centrales viejos que tenía aquí, que había construido el capitalismo. Es un central bien construido, que además hoy está bien y que funciona bien y que el año pasado... Tiene una tradición. La zafra no fue el central el que dio problemas. ¿Qué ha pasado en la provincia? La caña. Y entonces para sembrar caña lo primero es que hay que asegurar que tú tengas agua. Y para eso el comandante jefe creó toda esa red de canales, que son casi 600 kilómetros de canales, que nosotros estamos pretendiendo llegar este año ya por encima de los 200 kilómetros, tanto para la caña como para el arroz. Porque llegar a 20.000 hectáreas de arroz y recuperar la caña requiere agua. Y tenemos además ese canal magistral que llega casi del límite de Candelaria hasta Consolación, hecho también por la Revolución, con todas sus presas hacia la montaña. Es una riqueza que tiene además la provincia, que la comparte en una parte con Pinar del Río, ¿no? Y este año ya se logró por lo menos sembrar más caña que anteriormente. Estamos terminando el año, o terminamos el año con cerca de 700 hectáreas más, y sobre todo cerca del central. Cerca del central. Y estamos preparando para arrancar en enero, el 30 de noviembre, y está listo, estamos ya haciendo cortes en Harlem, que Harlem va a producir meladura, también se reparó y tiene caña. Harlem tiene entonces caña y había tenido problemas con el central, se le hizo una reparación adecuada y va a estar produciendo meladura, ya hizo las pruebas y produjo niveles de meladura. Y tanto en Harlem como en el 30, más avanzado en el 30, estamos haciendo también inversiones con los propios esfuerzos de Cuba para lograr, ya estamos produciendo levame, ya estamos produciendo otros derivados y debemos estar trabajando la producción de alcohol, la producción de ron, una media industria que le dé también niveles de entrada económica al central para que sostenga ese personal que se ha ido formando durante años. Nosotros tenemos un politécnico muy cerca del 30 de noviembre que forma su fuerza, pero que realmente la estabilidad de la fuerza también tiene que depender de la forma en que lo atendemos. El 2026 tenemos planificado y se ha organizado para que sea un año mejor en la zafra, en la agricultura, de la otra agricultura, la agricultura cañera, y también la provincia tiene un peso importante en el tabaco. Recuerde que la capa de exportación San Antonio está en Artemisa, está en San Antonio. El año pasado se logró incluso cumplir el plan de exportación que los últimos años nos había afectado. Y también el tabaco tiene un peso importante en la agricultura. Ahora en plena cosecha, o sea, en plena se siembra y trabajo en la que es cosecha. Otra, sí, que es una agricultura muy integral. La provincia es muy fuerte en muchos temas, pero muy fuerte en la infraestructura agrícola que tiene y sobre todo en los productores que tiene en la provincia. Esa liga de experiencia con buenas tierras, pues siempre ayuda mucho a la producción. Y como usted decía, clave ese pensamiento de recuperar el papel de la empresa estatal en la agricultura y en la utilización de las tierras por parte de la empresa estatal en esa estrategia de Artemisa, que es una provincia que tenía algún plantel industrial cuando se crea, pero que sin duda vino a cambiar su panorama industrial cuando se funda la zona industrial o la zona especial de desarrollo Mariel. ¿Cuánto eso ha impactado también en el desarrollo de Artemisa en estos últimos 15 años y cómo se sigue también atendiendo todo el desarrollo industrial de la provincia? Bueno, casi junto con la provincia comienza el proyecto Mariel. Antes que existiera la zona, recuerde que se comenzó con la construcción de las infraestructuras del puerto, de los viales, de la zona de actividad logística, y luego se crea la zona y se continúa esa construcción muy bien llevada. Y ahí viene usted, así que lo conoce bien. Sí, nosotros haber trabajado en Mariel y sobre todo haber podido compartir esos años con los jefes que nos chequeaban allí todos los sábados, ha sido una experiencia única que nos va a ayudar en toda la vida y que nosotros agradecemos mucho y reconocemos además porque realmente la jefatura que estuvo dirigiendo todo el proceso, los que nos chequeaban, todo ese proceso que hoy se mantiene, ese nivel de chequeo,
también permitió lograr esa poderosa infraestructura, como ha explicado el general de Ejército, de la Zona Especial de Desarrollo. Ya eso es un primer efecto, es decir, tener en la provincia, en un ámbito de varios municipios, en más de 465 kilómetros cuadrados, la provincia tiene 4.000 kilómetros cuadrados, 465, 465 pertenecen a la zona especial, y ahí se ha creado una poderosa infraestructura que le da desarrollo al país y, por supuesto, a la provincia. Allí, en la etapa inicial, incluso hubo quizás menos participación de artemiseños. Hoy es mayoritario, es decir, que eso también... Me explicaba Teresa, la directora de la zona especial, que eso ha ido cambiando, es decir, que hoy hay más fuerza de trabajo de Artemisa que de la capital, y eso es una transformación importante. Y eso tiene un impacto indirecto también en las familias, en la economía de la provincia, en el desarrollo científico, técnico, humano de la provincia. Y lo otro es el vínculo de nuestro sistema empresarial con la zona especial, que bueno, se mantienen, son oportunidades, ahora incluso con las nuevas medidas que se han decidido tomar, eso incrementa más el vínculo con la zona especial, y además en los últimos, convenios de cooperación que se han firmado entre la provincia y provincias de otros países como China, como Vietnam, ha estado siempre presente ese vínculo provincia-zona inversionista extranjero, lo cual se ha convertido también en una fortaleza para el desarrollo de ahora y del futuro de Artemisa. No es solo la zona, el potencial industrial. La provincia tiene en la industria metalmecánica, fuera de la zona, tiene la fábrica de ómnibus de Abelio Prieto, tiene la conformadora de Guanajay, tiene IMECA en Guira, tiene FAME en San Cristóbal, tiene GEDEME en Caimito, tiene a Lutec en San Antonio de aluminio. Es decir que también en la industria metalmecánica tiene una base poderosa que está a un nivel de utilización, pero que se ha seguido desarrollando. Incluso nosotros comenzamos, hoy en Caixa se están reparando los ómnibus de la capital, como una prioridad. Con los fondos del Fondo de Transporte. Y de la colaboración china. También. Pero además ya allí se comenzó a ensamblar la moto Diana, una moto artemiseña, marca artemiseña. Ya ahora en este año vamos a estar no solo armándola, sino ya es elaborando, incrementando la integración nacional. En IMECA, nosotros para atender el programa del arroz, con Vietnam logramos un nivel de cosechadora para emparejar el déficit que teníamos. Estabas incrementando siembra, tienes que tener capacidad de cosecha. Se importaron 10 cosechadoras. Esa empresa la estamos encadenando con IMECA, que es una empresa especializada en equipos agrícolas. Ahí vamos a construir las piezas de repuesto para sostener programas tan importantes como el del arroz, pero además vamos a comenzar a ensamblar triciclos eléctricos para carga, para pasaje. Durante este año esa es una prioridad con la industria, y bueno, y el resto de las producciones de la industria que tienen un peso hoy en la recuperación del sistema electroenergético, en la reparación de las termoeléctricas, en el apoyo incluso a lo que se está haciendo en la capital. Estamos reparando aspiroles, es decir que nuestra industria no es solo la que está hoy en la zona, que es muy poderosa, muy moderna, también ha existido y existe una industria creada por la revolución en la provincia, que también ha estado dando pasos. Nosotros tenemos un sistema de trabajo con GESIME permanente para ir potenciando también estas industrias. Y bueno, hay otras cosas a menor peso, como algo de la química, tenemos una fábrica de fertilizantes y tenemos, bueno, la industria alimentaria. También. Además de las fábricas habituales, yo recuerdo que los jefes nos hacían una crítica en el 2020, porque una provincia muy productora de alimentos tenía grandes cosechas y los picos no tenían respuesta. Hoy la provincia ya concluyó 21 mini industrias, que uno dice que son mini industrias, pero son industrias de alimentos. Y este año vamos a completar los 2 municipios que nos faltan. Hay municipios que tienen 4 mini industrias.
Y esa industria también pesa. Cuando usted suma todo eso, tiene una industria alimentaria, o sea, de procesamiento importante, más lo que tiene ya directamente que ver con el mineral. Así que no es solo una provincia agrícola, es una provincia que tiene una base industrial desde la zona especial, desde la metalmecánica y desde la industria de producción de alimentos, tanto con la agricultura como con el Ministerio de la Alimentaria, lo cual completa la fortaleza para el desarrollo de un territorio que es joven, pero que indiscutiblemente sumó potencialidades al ser creado. Y que se va además articulando con las formas no estatales de producción y se van buscando también otras alternativas para sostener esas producciones. Usted lo menciona, nosotros hemos logrado, se ha logrado, las estructuras que están para eso, se han logrado encadenamientos, por ejemplo, con el lácteo. Hoy nuestro lácteo, una parte importante de su producción la está basando en encadenamiento con actores económicos, además actores económicos con buen resultado, en la producción de refrescos, en la producción incluso de la miniindustria. Hay un encadenamiento de actores económicos importante con nuestras estructuras productivas, con nuestras empresas, y además en 2026 eso lo vamos a estar potenciando. Vamos a estar potenciando y la prioridad va a ser el encadenamiento. Nosotros, con respecto a los actores económicos, lo que estamos indicando y lo que se ha estado regulando es que ya tenemos 6 municipios que pueden aprobar actores económicos. Esos 6 municipios, esa aprobación de actores económicos, la prioridad tiene que ser responder a cubrir las brechas en las estrategias de desarrollo municipal. Es decir, que no solo salga de la iniciativa individual que está permitida, pero el municipio tiene que inducir que si yo tengo una estrategia de desarrollo municipal que tiene brechas, en esa brecha yo tengo que diseñar los proyectos y que sea al revés. Que la CNA, que el TCP o que la MIPYME que yo voy a crear me cierre esas brechas en las estrategias de desarrollo municipal. Eso va directamente vinculado a lograr encadenamientos con las empresas municipales y las estructuras municipales. Eso también va a ser una prioridad durante este año en la agricultura, en la industria y en el desarrollo en general de cada uno de los territorios. Gobernador, además de esa base productiva que es sólida, que es una de las más importantes del país, ¿cuáles han sido las claves, como en el caso de Mayabeque, para que Artemisa sea una de las pocas provincias en el país que tiene superávit? Bueno, nosotros, como habíamos explicado desde que comenzó el año, primero, cerrando el 2024 en el Buró Provincial del Partido, se acordó crear un grupo de trabajo para atender, cuando aquello le pusimos el déficit, para atender el déficit, porque la provincia estaba deficitaria. Aunque la provincia se planificó para el 2025 superávit, nosotros apreciábamos que en algún momento del año nosotros pudiéramos salir de superávit, se planificó déficit, pudiéramos salir del déficit. Y el ejemplo fue que en marzo ya la provincia salió del déficit y no volvimos a caer en el déficit. Y un grupo que nos acompañaba el partido y presidido por la Dirección de Economía del Gobierno, estuvo atendiendo municipio a municipio y revisando las reservas que tenía cada uno de los territorios para mejorar el resultado. Bueno, al final, la provincia mejoró el resultado en cerca de 800 millones de pesos. Así que casi un 30% de mejora de resultado. Y logramos que solo 3 municipios cerraran deficitarios: Alquizar, San Cristóbal y Bahía Honda. Cuando yo te menciono los 3 municipios, ya no hay que ser científico para darse cuenta que los 3 tienen tremendas reservas para lograr también en el 2026 salir del déficit. En eso ha influido, yo creo que primero, este grupo de trabajo que descubre la reserva. El aporte de los actores económicos no estatales ha sido determinante, y la forma en que se ha ido logrando esa captación de los aportes a partir de que ya tenemos una base económica, digamos, no estatal, muy fuerte, muy fuerte. El 2026 igual lo vamos a hacer y vamos a trabajar con más reservas. Como te explicaba, San Cristóbal de Bahía Honda, un buen resultado en la zafra les va a dar un buen resultado en la macroeconomía. Claro.
Y en los demás lugares lo mismo, tenemos que seguir haciendo. Nosotros vamos a priorizar la atención a los productores agropecuarios y la captación de los aportes de los puntos de venta de la agricultura. Sí, no solo dejar los aportes, ya hablando de liquidez en lo que aporta comercio, estamos incrementando las acciones para que haya una mayor captación, no solo de aporte de lo que va a los fondos, sino de la liquidez que va al banco, que necesitamos también atender este tema e ir trabajando cada una de las reservas para asegurar 2026 que el resultado no solo sea el planificado. Ya nos estamos planificando un superávit, pero nosotros consideramos que tenemos que seguir mejorando el superávit porque es un paso importante para lograr mejorar sectores como la salud, como la educación, como el sector presupuestado en general. Incluso cuando digo mejorar hasta las personas que trabajan en este sector, está en que haya una estabilidad macroeconómica en la provincia y además el pedacito que le toca a Artemisa del país tenemos que cumplirlo por la importancia que tiene y el peso que tiene la producción de Artemisa. Una prioridad de este año es mantener y crecer ese superávit planificado y lo otro, Randy, es trabajar las reservas de producción y de rendimiento que tiene el sistema empresarial estatal. La creación de riqueza y le hemos dado este año y estará dentro de las prioridades del Grupo Económico del Gobierno, la atención a las empresas. No solo depender del aporte del sector de la comercialización, nosotros tenemos que crecer con el incremento de la producción y el mejor rendimiento y el mejor resultado de la empresa, sobre todo la empresa estatal socialista. Eso tiene que ser una prioridad también, o sea, es una prioridad durante 2026 y es otra reserva que tenemos, los aportes que pueden hacer las empresas. Nosotros el año pasado ejecutamos el gasto y estamos defendiendo ejecutar el gasto. Que es muy importante, no es solo tener superávit porque se gaste menos, hay que ahorrar, pero hay que invertir también. Porque es una provincia que está en desarrollo. Claro. Nosotros nos aprobaron un plan optimista y benévolo, para ser justo, y casi nos aprobaron una parte importante de lo que pedimos. Y lo otro lo tenemos, porque tenemos este año solo por haber sido superavitario, por el resultado vamos a tener 128 millones más en la contribución territorial. Es decir que, y vamos a seguir creciendo, es decir que tener superávit también te da ventaja, ya como municipio, además las nuevas medidas que se están tomando. Por tanto, el plan 2026 que nos aprobaron, yo participé en la discusión del plan, tanto en el MEC como en el Ministerio de Finanzas, y defendimos eso, tratar de que los indicadores fueran indicadores de desarrollo y que nos permitiera seguir creciendo. Es una provincia joven, igual que Mayabeque, como explicaba Manolito, tú tienes que estar construyendo infraestructuras que todavía no has podido ejecutar. Exacto. Y eso también pasa porque tengas un buen resultado económico. Y los municipios lo tienen que entender también y lo entienden. Si usted tiene un municipio superavitario, usted puede aspirar y a lograr también mejorar cosas básicas como las infraestructuras en cada uno de los territorios. Que es uno de los desafíos que tanto Mayabeque como Artemisa tienen, pero qué bueno que ambas lleguen a su 15 de aniversario con ese carácter superavitario que es excepcional todavía en el país y que necesitamos para enfrentar el déficit fiscal grande que todavía tenemos para estabilizar nuestra economía a lo macro, para también ayudar a que en lo micro, en lo que llega a la mesa del cubano, en lo que llega también al nivel de vida de cada uno de nuestros ciudadanos, pues se materialice y estas dos provincias son una expresión de que hay potencialidades y hay posibilidades de hacerlo. Y sobre todo para también poder atender ese sector social que es clave en el desarrollo de nuestro país. De eso seguiremos hablando. Acá en la mesa redonda estamos celebrando los 15 años de Mayabeque y Artemisa. Desde el 9 de enero de 2011, la geografía de esta tierra tiene 11 raíces y una misma fuerza. Nuestra gente se siente artemiseña. ¡15 años Artemisa! Juntos somos más. Artemisa se ha vestido de gala durante estos 15 años al celebrar el camino recorrido junto a la Universidad Julio Díaz González.
institución que ha marcado su identidad y desarrollo. Un centro que demuestra cómo en educar está todo el arte de salvar. Esta casa de altos estudios, con una formación rigurosa de pregrado y posgrado, que integra didáctica, agroecología y producción sostenible, se consolida como un pilar del desarrollo en la provincia. La gestión de la ciencia en la universidad tiene la característica esencial que se articula con los centros universitarios municipales. Como quiera que el trabajo con los centros universitarios municipales a partir de las estrategias de desarrollo municipal es un elemento clave para darle respuesta a las principales problemáticas que tiene el territorio. Fruto de esa labor académica, las maestrías y tesis doctorales moldean profesionales competentes, capaces de generar transformaciones tangibles en el tejido socioeconómico del territorio. Así, 13 años después de su fundación, la Universidad Julio Díaz González aún es faro y semilla al demostrar que realiza una tarea que no necesita artificios. Con constancia diaria y paciencia, recuerda cada día que ha crecido a la par de nuestra diosa griega. Indra Párez Báez, especial Mesa Redonda. Bueno, la Universidad de Artemisa, con sus profesores jóvenes, con sus jóvenes estudiantes, que es fruto directo de la creación de esta provincia, como lo son también los periódicos Artemisa y Mayabeque, que están cumpliendo 15 años. Felicito a los colectivos de colegas de estos dos periódicos que están cumpliendo 15 años también de labor ininterrumpida, tanto en sus ediciones impresas como en sus ediciones digitales. Gobernador, la obra social de la revolución en Artemisa tiene muchas cosas que mostrar. ¿Cómo se ha podido consolidar en estos últimos 15 años, cómo se ha creado también, como en el caso de Mayabeque, una infraestructura de provincia que antes dependía mucho de la capital del país porque era parte de la antigua provincia de La Habana? Bueno, igual que Mayabeque, la provincia nace con infraestructuras, algunas muy fuertes, que las tenía Cuba entera, como es la educación. La educación básica tiene una infraestructura creada por la revolución fuerte en cualquier lugar de Cuba, incomparable con muchos países en el mundo, y esa existió. Pero temas como la educación superior, la salud, ya sí requerían de una construcción. Bueno, se habla de la universidad. Nuestra universidad hubo que hacerla, hubo que adaptar un politécnico, una escuela de ciencias informáticas, pero ya la universidad hoy es mayor de edad. Aunque tiene 13 años, ya se porta como un mayor de edad. Este año hemos estado homologando carreras, vamos a seguirlo haciendo, creando doctores. Tenemos una dirección en la universidad que le ha puesto ciencia a la dirección, y ya la universidad tiene un peso indiscutible y se reconoce. Y vamos a seguir creciendo con la universidad. Nuestra facultad de medicina debemos convertirla en universidad también de ciencias médicas. De igual forma, se ha estado trabajando con cada una de sus carreras, y lo que se ha logrado, creo que en 2025 hubo una consolidación en ambos casos y debe ser superior. Tenemos la esperanza de que sea incluso una universidad, nuestra facultad de ciencias médicas, en una fecha no muy lejana, pero hay que seguirle trabajando las infraestructuras. Son infraestructuras más débiles que en otros lugares, aunque lo más importante, que es el ser humano que está allí, la formación, existe. Y en salud pública creo que fue lo más complejo. Nosotros no teníamos en la capital un hospital, o sea, había un solo hospital, que era además un hospital prácticamente municipal. Ahí en Artemisa. Sí, porque aquí el diseño siempre estuvo concebido que se atendieran en la capital. Claro. Y San Cristóbal tenía un hospital en mejores condiciones, pero también se atendía en Pinar del Río. Y yo creo que eso llegó hasta la COVID. Nosotros, la COVID nos obligó en tiempo récord a reestructurar y consolidar las infraestructuras de salud pública. Ustedes recuerdan que incluso hubo que crear el Policlínico María como hospital COVID, porque llegó un momento en que ni La Habana nos podía dar una respuesta, ni Pinar del Río tampoco. Tuvimos que hacer nosotros una estructura, hubo que adaptar un policlínico a hospital COVID, y después hubo que moverse. Bueno, nos íbamos a mover para San Cristóbal, y en medio de la COVID vino el sismo y nos desbarató el hospital. Y hubo que recuperar el hospital de San Cristóbal en 45 días. Yo lo digo aquí, honor a mucha gente, incluso
trabajadores de la construcción de la empresa forestal que perdieron la vida. Y en medio del trabajo en la COVID, estaban trabajando hoy, a la semana nos enteramos, porque fue un trabajo heroico. Y mucha gente nos acompañó en recuperar esas infraestructuras. Y hubo gente que desgraciadamente no vio terminar la recuperación de cada uno de esos hospitales, pero en la COVID nosotros recuperamos nuestro sistema hospitalario y le comenzamos a dar más peso. Nosotros hoy contamos con el hospital de Guanajay, al cual el año pasado se le hicieron inversiones. Se trabajó en mejorar sus capacidades y nosotros ya hoy tenemos una respuesta de un hospital infantil que no es todo lo que nos hace falta, pero que da una respuesta. Recuerda que en la COVID nuestro hospital infantil fue la escuela de cadetes Antonio Maceo, que el Ministerio de la Fuerza Armada, el ministro personalmente, designó que fuera la atención para nosotros. Pero de ahí seguimos y creamos más condiciones en el hospital infantil. El hospital de Artemisa, todos los años lo hacemos algo. Este año también se trabajó en mejorar sus condiciones y también se han mejorado las condiciones del hospital de San Cristóbal. Acabamos de inaugurar se concluyó la ejecución civil de una hemodiálisis, de un servicio de hemodiálisis en el hospital de San Antonio y también ese hospital ya es un hospital más sólido, aunque hay que hacerle muchas cosas. Ese es el que más atrás se nos ha quedado y debemos estar en el 2026 mejorando las infraestructuras eléctricas, hidrosanitarias. Pero bueno, ya la provincia cuenta con una infraestructura hospitalaria, que no es la ideal, porque no es como una otra capital, que tú tienes 4 hospitales en la capital. Exacto. Nosotros tenemos servicios que tienes que moverlo de Artemisa para Guanajay, de Artemisa para San Antonio, o de Artemisa para San Cristóbal, o de San Cristóbal para San Antonio. Todavía eso nos pasa y todavía tenemos muchos pacientes montados en ambulancia. Pero yo creo que ya se ha ido consolidando una infraestructura en los servicios de salud. Ya somos más independientes, aunque no totalmente. Todavía requerimos algún nivel de apoyo de La Habana, como me imagino que le pasa a Mayabeque, en algunos servicios muy especializados, que tenemos que seguirlo atendiendo y que el futuro tiene que ser que nuestro hospital provincial Cielo Redondo sea el que ocupe ese lugar y bueno, seguir atendiendo, sobre todo el programa materno infantil, tratar de concentrar los servicios. Esa infraestructura se ha consolidado. Y la provincia en otros servicios como la cultura, el deporte, también este año que pasó, se han estado haciendo acciones. Yo creo que la cultura es una deuda que tenemos en la infraestructura de los centros culturales. El año pasado se hicieron algunas cositas, este año queremos seguir trabajando en teatros emblemáticos como el Vicente Mora de Guanajay, que queremos este año llevarlo a un punto casi de terminación. Que hicieron un buen teatro en la capital provincial. Sí, pero bueno. Que es una de las obras, yo creo, también significativas de estos 15 años, ¿no? Claro. Y que se hizo desde el inicio de la provincia. Y entonces, este año debemos trabajar en las infraestructuras, sobre todo de la cultura. El deporte tiene una infraestructura un poco más fuerte, pero bueno, ya la provincia puede decir que tiene una infraestructura hacia lo social. Nos faltaba 2 casas de abuelos, las concluimos ahora. ¿Terminaron en 25? Para el aniversario de la provincia, concluimos la casa de abuelos de Alquizar y la casa de abuelos de Mariel, y cerramos ya el ciclo de casas de abuelos que requería la provincia. En los hogares de ancianos, reinauguramos el hogar de ancianos de Artemisa, que era el más grande y el que más servicios presta, o sea, el que más ancianos tiene. También durante este año se mejoró ese sistema. Tenemos 2 casitas, o sea, dos casas de atención a niños sin amparo filial que funcionan bien, que se han estado atendiendo. En general, los servicios de atención al tema social, la provincia lo ha ido consolidando sin que todavía nosotros podamos decir que estamos satisfechos, porque hemos creado, como mismo explicó el gobernador de Mayabeque, una infraestructura de una provincia dentro de un municipio en condiciones complejas, Pero bueno, ya la provincia se ve con una infraestructura que tiene capacidad de respuesta. Y eso lo hace más complejo esa
podemos decir, esas metas, ¿no? En el ámbito social, porque no tener un hospital pediátrico fuerte es un hándicap para los temas de la atención materno-infantil y los indicadores en ese ámbito, y también el propio hecho de tener que formar al propio personal. Usted decía que bueno que ya tenemos universidad y que hay una facultad de ciencias médicas. Antes se formaban prácticamente la mayor parte en la capital del país, y eso significa también un reto importante de cara a mantener eso o mejorar esos indicadores sociales de un territorio como Artemisa. Y Randy, yo creo que se merece nuestro, por ejemplo, en el tema salud, en el tema de pediatría, nosotros tenemos especialistas muy capaces. Los resultados nuestros del programa materno-infantil, históricamente en los últimos años, este año no fue muy bueno, aunque no estuvo entre los peores del país, pero en los últimos años se han mantenido bien. Nuestro servicio pediátrico, tanto en Guanajay como en San Antonio como en San Cristóbal, tiene buenos resultados y tiene muy buenos especialistas, lo que está basado sobre todo en los hombres, en los especialistas. Tenemos que trabajar en la infraestructura. Nuestros servicios cardiovasculares tienen buen resultado con los hombres que tenemos, con los médicos. Yo no puedo dejar de decirlo y reconocérselo. Pues nosotros tenemos excelentes médicos en esos servicios, y lo digo porque además hay personas también del resto de Cuba que los reconocen y que incluso muchas veces nosotros no movemos hacia otros servicios, hacia otros hospitales, personas, y los atendemos en nuestros hospitales aún con menos infraestructura por la calidad de nuestro personal de salud en esas especialidades que son determinantes. Es parte de esa obra social que la Revolución creó y que ha incrementado, ha desarrollado en estos últimos 15 años en Artemisa, que como decíamos es una provincia que es fusión de municipios de la antigua Habana, municipios de Pinar del Río, y eso también de alguna manera, gobernador, lleva a ese otro trabajo, quizás con una mayor arraigo cultural, pudiéramos decir arraigo identitario, que el que podía tener Mayabeque. Pero de todas formas, yo recuerdo el estadio Artemisa con la mitad del estadio industrialista, la mitad del estadio veguero, pinareño, y ha ido que ir creando también esa identidad del artemiseño. La cultura como elemento aglutinador de esa identidad, ¿no? A ver, Artemisa, bueno, yo creo que sí, que hay un poco que le llevamos un poquito de ventaja a Mayabeque, quizás, no sé. Sí, ahorita lo explicaba él mismo. Creo que sí. A ver, primero recuerda que hay un grupo de municipios que fueron de La Habana, pero habían sido pinareños. 3, ¿no? Guanajay. No. Sí, ajá. Guanajay, Mariel, Artemisa y Guanajay habían sido ya pinareños. Entonces, por ejemplo, las personas de Bahía Honda han tenido siempre yo digo porque soy de Bahía Honda, además me dijeron qué tenía que decir. Las personas de Bahía Honda siempre han tenido un vínculo muy estrecho con Artemisa. Ha existido un vínculo muy estrecho con Guanajay, y eso ha sido fácil. No todavía todos mantenemos un cierto cariño por Pinar del Río, que lo vamos a tener siempre, y bueno, los otros municipios, realmente La Habana, para ser justo, aunque los dos trabajamos en La Habana, aunque después, bueno, yo trabajé en sistemas empresariales de la FARC, como te expliqué, pero en un momento, incluso Manolito es de Guanajay, es de Artemisa también, fue presidente de Guanajay. Y pinareño también. Y pinareño, nació pinareño. Entonces, La Habana era una provincia muy compleja para la identidad. Claro. Era muy compleja para la identidad. Es un tema que hemos trabajado con mucha intención en Artemisa. De las últimas cosas que hemos estado haciendo, por ejemplo, nosotros la Jornada de la Cultura, que la hacemos del 10 al 20 de octubre, viene cada municipio y hace una exposición de sus potencialidades culturales, que los 11 municipios tienen mucha potencia cultural. Mucha potencia cultural. No se conoce todo lo que tienen de cultura Artemisa. Nosotros hicimos ahora la gala con artistas artemiseños y con autores artemiseños. Y es una política, sin despreciar a nadie, una política que hemos seguido promoviendo el talento local. Y hacemos la Jornada de la Cultura, son 10 días, son 11 días, cada municipio viene un día, y hacemos después una gala grande. Y hacemos además un festival que se llama Artemisa Mestiza, que ha logrado aglutinar esa identidad del artemiseño. Eso aún no se ha logrado, pero lo estamos defendiendo. Y lo estamos defendiendo así, promoviendo sobre todo las raíces culturales de Artemisa. Usted
Guira tiene una potencia enorme, Vaya Honda, San Cristóbal. Es decir, usted une todo ese potaje, ese ajiaco, que es como se dice, de cultura, y usted logra una fortaleza cultural muy, muy importante, y eso lo estamos defendiendo. Nosotros sentimos que ya se empieza a notar una identidad, una concepción, una cultura del artemiseño, pero hay que seguirlo trabajando. También el equipo de pelota este año clasificó, también llama, también atrae. Sigue siendo complicado el estadio cuando juega BR, o incluso ya un poquito menos, pero cuando juega Industrial también hay gente que va, ¿no?, que se mueve. Pero bueno, ya hay una respuesta del pueblo a nuestro equipo de pelota, y hay un arraigo y un cariño del pueblo a nuestro equipo de pelota, que además se lo ha ganado con mucha humildad, con mucha modestia y con mucho sacrificio. Creo que también nuestros deportistas han jugado un papel importante, no solo en el béisbol, sino en muchos deportes, para la identidad de la Artemiseña. Yo creo que también esas son contribuciones al festejo de las dos provincias, los equipos de pelota que atraen a muchas personas, pues clasificados al playoff de la Serie Nacional, y bueno, y ganándole a sus antiguos equipos base, ¿no? Sí, claro. A Pinar del Río y a Industriales. Yo creo que eso también es parte de esa dinámica que se ha ido adquiriendo en cada uno de los territorios. Artemisa celebrando sus 15 años de fundada, y con muchas cosas aún por hacer. Traigo el sabor de mi tierra por donde quiera que voy. Me llama la rumba y la salsa, me visto con puro sabor. Yo soy el tambor, yo soy Artemisa. Yo soy de Artemisa, que no quede duda. Somos Artemisa, el jardín de Cuba. Yo soy de Artemisa, que no quede duda. Somos de Artemisa, el jardín de Cuba. Con capacidad para 25 adultos mayores, quedó inaugurada la Casa de Abuelos de Mariel, institución anhelada por el pueblo que forma parte del cumpleaños 15º de la provincia. Pues estoy contenta de todo esto que estamos viviendo, que nunca lo vivimos. Pienso que todo siga igual, que sea con todo bastante, que se reúnan más abuelos, para que hay más abuelos en las casas, que lo puedan sacar para que vengan aquí. La Farmacia y Óptica Internacional de este territorio es otro de los centros que concluyó la obra civil y que ultiman detalles para comenzar a prestar servicios en los próximos días. Hasta la finca El Portal Aranjuez, ubicado en el complejo Las Terrazas, llegó el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, acompañado por dirigentes del partido y el gobierno en el territorio, un entorno natural que apuesta hoy por un turismo ecológico en el occidente del país. El titular del sector intercambió con los trabajadores y se interesó por el desarrollo económico y social de la zona, al tiempo que resaltó la importancia de mantener el legado de Osmani Cienfuegos. Esta idea surge a partir de una finca que había de frutales acá hace alrededor de 10 años, que en algún momento, buscando la intención de aportar al proyecto turístico y a la vez crear un nuevo producto que se adapte a las características de lo que hoy quieren los turistas internacionales fundamentalmente. Al cierre de la jornada quedó inaugurada la Casita Sueños Infantiles, una institución educativa de la primera infancia que beneficiará a niños de madres trabajadoras de la empresa filial de comercio en el municipio Caimito. Trabajo, voluntad y empeño de un pueblo que a 15 años de su fundación no se detiene en su andar. Desde Artemisa, Jorge Félix Lavandera y Joan Esteves, Canal Cubano de Noticias. Bueno, fue parte del resultado de lo que Artemisa hizo para festejar sus 15 años. Pero me decía, gobernador, que se inauguraron como 150 obras en todo el territorio. A ver, nosotros desde el inicio del año se diseñó un sistema y se determinaron obras importantes de peso, que fuéramos todos los meses en función del 15 aniversario, en función del centenario del comandante jefe, porque esto no lo detenemos aquí, vamos a seguir, y con hitos de fecha en cada uno de los plazos, un grupo de obras que comenzamos, hicimos una lista inicial y bueno, se lograron concluir más grandes, más pequeñas, alrededor de 150 obras, más de 130 obras de peso. Y bueno, ese día, el recorrido, el día 9, inauguramos 15 que seleccionamos ahí. Por ejemplo, la Escuela Mártires de Taganá nos acompañó el embajador de Vietnam, la ministra de Educación,
inauguramos, como te expliqué, la sala de hemodiálisis, y nos acompañaron varios ministros, el ministro de Turismo, la ministra de Justicia. Inauguramos un parque fotovoltaico, 3 parques fotovoltaicos este año se inauguraron como parte también del programa del país y parte también del programa nuestro. Y se logró obras que llevaban muchos años, que era una solicitud de la población, ponerle un nivel de prioridad aún en las condiciones de este año y lograr inaugurarla. Nosotros nos golpeó el ciclón Rafael y nos afectó 20.800 viviendas. Nosotros terminamos el año recuperando 15.000 viviendas de las de Rafael, más otro grupo de viviendas de ciclones anteriores, llegamos a 17.500 viviendas recuperadas. Nos quedan 5.000 por recuperar. Pero sin duda alguna fue un año también que el programa de la vivienda logró hacer cosas a partir del apoyo del país, del esfuerzo de los municipios. Logramos inaugurar 50 hornos para la producción de ladrillo. Queremos llegar en el primer trimestre a 1 en cada Consejo Popular. Así que eran todas obras de importante impacto que se lograron concluir en este año. Y bueno, se hizo también, además del recorrido, la gala. Nosotros igual habíamos planificado, pero bueno, el pueblo, todos estamos de acuerdo, en otro momento lo haremos. Y sí se hizo una gala con la participación de muchos artemiseños y además el acompañamiento de autoridades del país en función también del aniversario de la provincia. Fue un año que en el tema obras se lograron no todo lo que quisieron, pero con el nivel de recursos se trató de optimizar y lograr terminar ese importante número de obras y sobre todo el programa de la vivienda en la recuperación del ciclón. Fueron muchas las afectaciones de Rafael. Igualmente se recuperó una gran parte de las escuelas, de las obras de salud, es decir que nosotros llegamos a afectarnos el 12% del fondo habitacional de la provincia y el salto que se dio en la recuperación nos ha permitido terminar un año con mejoría en el fondo habitacional. Yo creo que serán de las provincias con mejores indicadores en ese ámbito en el país, porque realmente en el tema de la vivienda tenemos muchos desafíos. 26 será otro año bien complicado. De hecho, lo hemos empezado en estas circunstancias en las que hemos estado analizando nuestras mesas redondas en los últimos días, que fue lo que nos impidió ir a los 2 territorios a hacer la mesa redonda que habíamos aspirado. Como mismo hubo que adecuar el plan de celebración, pues hubo que adecuar también nuestro escenario de las mesas redondas. Pero va a ser un año también en el que hay propósitos, hay desafíos para el territorio. ¿Cuáles serían las prioridades de Artemisa? Usted ha ido delineando algunas, pero ¿cuáles serían las prioridades de Artemisa para este año que está empezando? La provincia desde 2020 nosotros hemos trabajado por indicadores. Es decir, nosotros primero era a partir del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, las 6 líneas estratégicas, y siempre estuvimos trabajando por indicadores. Cuando se determinaron los 8 objetivos del programa de gobierno, trabajamos también con esos indicadores. Y ahora con los 10 objetivos, la provincia ha diseñado. Nosotros los 262 indicadores y metas del país, entre los que se ajustan y los que ponemos nosotros, se aplican en la provincia 222 con 103 proyecciones. Para los 10 objetivos generales que se deberá ajustar después que se haga todo este proceso de discusión, pero estos son los indicadores y metas que vamos a estar trabajando con prioridad en la provincia y en cada uno de los municipios, que nos permite ir midiendo con números los resultados de lo que se ha definido en el programa de gobierno que le debe dar el desarrollo a la provincia. Hay una prioridad importante, como yo te explicaba, que es mantener los indicadores macroeconómicos, el programa alimentario integralmente incluido el programa de la agroindustria azucarera. Estamos recorriendo Consejo Popular discutiendo 3 temas importantes, que es la producción de alimentos y la comercialización de los alimentos, concentrado en el tema precio. Nosotros tenemos, y es una prioridad de este año, trabajar en cada lugar el tema de la comercialización. El tema de la comercialización y el efecto del precio en la inflación y en el efecto en las personas. Es una prioridad que vamos a trabajar. El tema vivienda con la producción local de materiales, Consejo Popular a Consejo Popular, y bueno, todo lo que podamos hacer con los recursos locales, con las condiciones, con la oportunidad que nos da lo que se ha acordado para los ingresos por la exportación, para mejorar también el transporte en cada uno de los lugares, y eso estaremos
vinculados directamente con los consejos populares, atendiendo estas prioridades que hemos diseñado desde la provincia y que sigue el programa de gobierno del país. La provincia es una provincia rica, una provincia fuerte, una provincia culta y una provincia que tiene muchas razones para trabajar en función de mejorar las condiciones de su gente, que además se lo merecen, porque además es un pueblo muy patriótico, muy aguerrido y además un pueblo que trabaja en los frentes principales que el país hoy necesita y que tiene peso en casi todo lo que para el país es importante en la economía nacional. Bueno, pues sin duda Artemisa es una fortaleza para la nación y es un territorio con muchas posibilidades de seguir creciendo, con su agricultura fuerte, con su industria metalmecánica importante, con esa zona especial de desarrollo Mariel, que es parte de esa concepción de futuro que tiene el país, y sobre todo por su gente, su historia también. Hay que recordar que de allí salieron buena parte de los asaltantes al cuartel Moncada, y allí se ha conservado y se ha siempre trabajado esa preservación de la historia patria, que yo creo que es sumamente importante. Felicidades también a los artemiseños. Gracias. En este aniversario 15 de la provincia. Le agradezco mucho a los dos gobernadores haber tenido la gentileza de venir hasta nuestro estudio, ya que no pudimos ir a los dos territorios, pero sin duda volveremos a Artemisa y volveremos a Mayabeque para reflejar la obra de estos dos pueblos heroicos y que también son parte de esas fortalezas que tiene el país, con un compromiso ambos extraordinario, que es echarse encima la alimentación de sus provincias y de la capital del país, que eso es un compromiso, yo creo, extraordinario para los dos territorios, y además todo lo que hay que seguir haciendo por mantenerse superavitarios, por ayudar a la macroeconomía cubana y también seguir aportando en la producción de nuestro país. Felicidades artemiseños, felicidades mayabequenses en este aniversario 15. Nos despedimos como siempre, hoy con el tercer siglo de Fidel, recordando que un día como hoy, hace 50 años, Fidel hablaba ante los santiagueros en un acto de masas que se hacía en homenaje al general panameño Omar Torrijos, quien visitaba nuestro país. Hace 50 años, Fidel en Santiago de Cuba.